Dios es fiel, ¿verdad? Recuerden que todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Ahora, vamos. Hay más de 1600 versículos a lo largo de todas las escrituras que nos pueden hablar del mismo tema. Pero yo pensé, somos pentecostales, amén, y creemos en el poder, el impulso del Espíritu Santo que viene sobre la iglesia y que nos impulsa para cumplir la misión de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y así como están, quiero que le demos lectura. Y dice la palabra de Dios así, juntos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero que leamos juntos otra vez la última frase que dice hasta lo último de la tierra. Pero en lugar de decir hasta lo último de la tierra, vamos a darle un nuevo sentido. Vamos a darle la interpretación. Vamos a decir juntos hasta la última etnia. ¿Sí lo pueden leer así? Voy a leer el versículo 8, y cuando llegue hasta el último de la tierra, juntos decimos hasta la última etnia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última etnia. Oremos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este día. La lluvia a algunos nos refrescó, a otros los detuvo, pero tu obra es la que no para. Gracias, Señor. Pedimos que seamos enriquecidos e iluminados con tu palabra en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Hasta la última etnia es el título del día de hoy. Pensé titularlo así, contemplando que el tema de este mes misionero es el plan global de Dios. Y el plan global de Dios se puede resumir en esta frase: hasta la última etnia. ¿Qué es una etnia? ¿Por qué no decimos naciones? Es que, por ejemplo, una nación, cuando lo tratamos desde el genos, nación, tiene que ver con la patria o tiene que ver con el sentirse parte de un país. Las naciones cambian de acuerdo a los años. Antes había un imperio con pequeñas provincias, hoy hay naciones, hoy hay alianzas entre naciones. Las naciones son cambiantes. Pero en lugar de utilizar el concepto nación, la Biblia utiliza recurrentemente la palabra etnia. La etnia se diferencia porque nos habla de un grupo de personas que precisamente se agrupan de acuerdo a una cultura que implica idioma, que implica costumbres, que implica vestimenta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros al estar en México somos de nacionalidad mexicana, pero no podemos decir que somos de etnia mexicana, porque dentro de México hay muchas etnias, tantas etnias que a lo mejor ni siquiera las podemos mencionar todas, ¿verdad? Somos mexicanos todos los que habitamos dentro del espacio limítrofe de esta República Mexicana, pero ¿podremos comunicarnos con los habitantes de la Sierra Mixteca?
Somos mexicanos, pero hablamos diferente idioma, ¿verdad? Entonces, el concepto etnia siento que es más global, más amplio. Porque si pensamos en cuántas naciones necesitan todavía escuchar el mensaje del Evangelio, podríamos decir, bueno, el Evangelio ya está en, voy a decir un número aleatorio, el 80% de países, casi en todos los países ha llegado el Evangelio. Pero si cambiamos la pregunta a etnias, ¿cuántas etnias son las que todavía necesitan escuchar el mensaje? Ven que el concepto cambia. Y quiero que meditemos en este pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8, si me apoyan ahí en cabina, por favor. Y no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, siento un rebote del sonido. Si me ayudan los hermanos del sonido, por favor. Tengo un rebote aquí que me altera los nervios. Hechos 1:8. El alcance de la obra de la iglesia. Si podemos poner la diapositiva, por favor. Quiero esgrimir algunos pensamientos en torno a la expansión del Evangelio. Dice: y me seréis testigos, y habla en Jerusalén, en Judea, en Samaria, perdón, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hay otra, es la segunda diapositiva. A ver, ahí está, gracias. Cuando hablamos del plan global de Dios, hermanos, el plan, lo que Dios diseñó. Dios desde un principio tuvo en su mente redimir a todos los pueblos y a todas las familias y a todas las etnias de la tierra. Pero para el desarrollo de este propósito, Dios primero eligió a un pueblo al cual conocemos como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se desarrolló con una fuerza centrípeta. Los que saben de física podrán entender mejor el concepto de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, a diferencia de la fuerza centrífuga, la centrípeta atrae toda la fuerza hacia el centro. Hacia el centro. Entonces el pueblo de Israel se desarrolló con una fuerza centrípeta. ¿Qué quiere decir? Que todas las naciones vengan y vean quién es el Dios de Israel. No solamente el pueblo de Israel desarrolló una fuerza centrípeta, sino que desarrolló etnocentrismo. Etnocentrismo quiere decir que tu mundo es tu propia cultura. Entonces los judíos fueron muy celosos de la salvación de Jehová. Y dijeron: fuera del pueblo de Israel no hay salvación. Eso nunca lo dijo Dios, pero el pueblo lo malentendió y lo desarrolló así. Entonces el pueblo, insisto, esperaba que todas las naciones vinieran. Hermanos, déjenme decirles que este no es diseño de Dios. Este no es el diseño para alcanzar a todas las naciones. Este no es el diseño para la iglesia. Y se dan cuenta que en muchas ocasiones la iglesia desarrolla este sentir, que la gente venga, ¿verdad? Hagamos una campaña y dejemos que la gente llegue. Abramos las puertas del templo y pongamos a gente con carteles fuera del templo y que diga: bienvenido, esta es tu casa. Y la gente pasa y dice: no, esa no es mi casa está allá. Pero que la gente venga. Fuerza centrípeta. Hermanos, no es el diseño de la iglesia. Los misionólogos expresan que la naturaleza de la iglesia es tener una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la que va del centro hacia afuera. Y lo vemos aquí. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una fuerza centrífuga. Parten desde el centro y se van extendiendo. Vamos a desarrollar más qué es lo que quieren decir estas palabras. Siguiente, por favor. Les mencionaba que hay más de 1600 versículos que nos hablan sobre el plan y el corazón de Dios, la redención del hombre. Pero si somos más específicos, el concepto hombre, tenemos que abrirnos.
tenemos que abrir el panorama. El plan de Dios es la redención o redimir hasta la última etnia. Y Dios diseñó a la iglesia para cumplir ese propósito. Dios quiere que nosotros nos movamos desde el centro hacia afuera. Siguiente, por favor. Hay algo muy curioso que quiero que analicemos aquí en Hechos 1:8. Viene la redacción desde el versículo 6 y quiero que escuchen con atención, solo escuchen, no quiero que pierdan de vista la diapositiva. Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, está a punto de ascender a los cielos, tiene más de 500 testigos ahí y les dice unas últimas palabras. Les hace la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que esperasen. Dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y el versículo 6, los discípulos o los que se habían reunido le preguntan diciendo: Señor, está muy interesante eso que nos dices de que va a venir el derramamiento del Espíritu. Nos fascinaste con la resurrección, pero Señor, hay un tema que nos queda como con inquietud. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, quiero que vean el pensamiento de los discípulos. Jesús les está diciendo: quédense en Jerusalén y van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y los discípulos le preguntan: Señor, mira, sí, vamos a esperar, pero la pregunta que nos interesa es: el reino que prometiste, y que por cierto no estás aquí gobernando porque te vas, suponemos que nos lo vas a dejar bajo nuestra administración, ¿verdad? Me imagino a Juan y a Pedro diciéndole a Jesús: Jesús, acuérdate de la petición que te hicimos. Uno que se sienta a tu derecha y otro que se sienta a tu izquierda en el gobierno de tu reino. ¿Será que ya son estos tiempos? ¿Cuándo vas a restaurar el reino que dijiste? Y aquí los discípulos lo que tienen en mente, aparece una palabra en griego que dice exousia. Repitan conmigo: exousia. Muy bien. Exousia se define como el poder para gobernar, autoridad para mandar a alguien más. Señor, ¿es cierto que nos vas a dar exousia? ¿Es cierto que nos vas a dar poder para gobernar en tu reino? Vean las inquietudes de los discípulos. ¿Se dan cuenta de dónde están sus corazones? Señor, ¿a quién vas a dejar como líder de la iglesia? Señor, ¿de cómo nos va a tocar la repartición de este pastel? Los discípulos están interesados en ese asunto. Jesús les dice: miren, muchachos, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí la palabra potestad es la palabra exousia. Por eso sabemos que los discípulos querían el poder para gobernar. No les toca a ustedes saber los tiempos. Pero, versículo 8, si lo tienen ahí en su Biblia, van a ver ese cambio abrupto. Pero lo que sí tengo que decirles es que han sido diseñados con un propósito, pero van a recibir poder. Los vuelve al tema: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Los vuelve al tema: pero seréis o recibiréis poder. Ustedes preguntan por exousia, pero yo les voy a dar dunamis. Repitan conmigo: dunamis. ¿Qué es el dunamis? El dunamis es poder para predicar. Nada que ver con autoridad para gobernar. El poder para predicar implica servicio, implica renuncia, implica abnegación, implica dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Van a recibir dunamis. Ahora, no me quiero detener en lo que es el dunamis. Solamente quiero decirles, hermanos, el Espíritu Santo sopla poder sobre la iglesia de tal manera que nos empuja. Porque dice que cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, resultado: me seréis testigos. Desde entonces la iglesia
a la iglesia se le encendió la batería y no se ha detenido. Es como cuando a los cochecitos antiguos, hoy los niños conocen puro coche control remoto, ¿verdad? Pero a algunos todavía nos tocó el cochecito de cuerda, que le tenías que girar. Lo soltabas y el cochecito se tomaba dirección. ¿Se acordarán, verdad? El Espíritu Santo giró la cuerda de la iglesia y después sopló en Pentecostés. Y desde entonces la cuerda ha estado girando. La iglesia ha estado en movimiento. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siguiente, por favor. De tal manera, hermanos, que tenemos que ver que el libro de los Hechos es el paradigma de la iglesia. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una regla de acción. Es el diseño conforme el cual debes de caminar. Ese es un paradigma. Hemos sido diseñados con un paradigma. Y Hechos nos da este paradigma. 2 palabras: empoderamiento y movimiento. Repito, 2 palabras que debes de tener guardadas en tu corazón: empoderamiento y movimiento. El primero implica el derramamiento del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Empoderamiento. Pero lo segundo que aborda el libro de los Hechos es movimiento. Me seréis testigos. ¿Dónde? Y el libro de los Hechos es un bosquejo, es un mapa para entenderlo. Es un mapa. Y aquí quiero detenerme un poco, hermanos, porque la mayoría de predicadores o de pastores solemos utilizar este versículo para justificar la evangelización. Y decimos, bueno, es que Jerusalén era como la capital, es como decir Puebla. Judea es toda una región, es como decir tu México. Después Samaria es como decir tu continente, y hasta el último de la tierra es todo el mundo. Y lo llevamos a esta aplicación, ¿verdad? No sé si lo han escuchado. Amén. Bueno, déjenme decirles que según las reglas de interpretación de la Biblia, pudiera ser una buena aplicación, no la niego, pero es una mala interpretación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el doctor Lucas escribe Hechos, no está pensando en que va a haber muchas iglesias locales por todo el mundo, y tampoco está pensando que cada iglesia local va a tener su Jerusalén, va a tener su Judea, va a tener su Samaria y va a tener hasta el último de la tierra. De tal manera que nos sirve de pretexto para decir, bueno, ¿cómo voy a llegar hasta el último de la tierra si no he alcanzado mi Jerusalén? ¿Han escuchado eso? ¿Cómo vamos a pensar en conquistar el mundo para Dios si, vaya, en Puebla no hay muchas iglesias? Entonces diríamos, primero hay que evangelizar a nuestra ciudad, primero hay que ganarnos a Puebla para Cristo, y ya después pensaremos en extender el territorio. Déjenme decirles que por eso es una mala interpretación, porque no es lo que Hechos quiere decir. Para empezar, lo que Hechos está diciendo primero es: al mismo tiempo que trabajas en Jerusalén, al mismo tiempo que tienes que trabajar hasta lo último de la tierra. No hay otro camino. Tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria, y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. Segundo, lo que aquí está diciendo, esto me voló la cabeza en este estudio. Les decía que Hechos 1:8 es el mapa de lo que va a ocurrir en los siguientes capítulos. Es el mapa. Lucas está relatando la historia de cómo se movió la iglesia. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben dónde. En un lugar llamado Aposento Alto, una casa de algún hermano o alguna hermana. Pero ¿dónde estaba ese aposento alto? ¿Alguien sabe? En Jerusalén. Y en Jerusalén nace la primera iglesia. Pero más adelante vamos a Hechos capítulo 8 y van a notar palabras clave. Por eso les digo que es un mapa. Hechos 1:8 es la anticipación de lo que va a ocurrir. Hechos capítulo 8
versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, digan conmigo, esparcidos por las tierras de, lean conmigo, Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hermanos, déjame decirte esto que yo encontré. Hechos 1:8, que habla de el radar de acción de la iglesia, cómo el Espíritu Santo movió a los hermanos, ya se cumplió. No es algo que se tenga que cumplir el día de hoy, no es algo que debamos de llevar nosotros a nuestra propia aplicación local, es algo que ya se cumplió. La iglesia ya tuvo lugar, crecimiento en Jerusalén. Después el Espíritu Santo, a través de la persecución, movió a la iglesia. ¿Por dónde? Por Judea. Y no se quedó ahí. Algunos se quedaron en Judea, que era una región grande. Pero el Espíritu Santo siguió soplando sobre la iglesia y ya se cumplió. ¿Dónde más llegaron? Samaria. Veamos Hechos capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ver cómo el evangelio llegó a Samaria. Hechos 8:5. Lean conmigo, por favor, fuerte. 1, 2, 3. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, no es algo metafórico, no es algo que la iglesia local, no es algo que Filadelfia de Puebla deba de decir, ay, mi Jerusalén, mi Judea, mis... No. Es que la palabra ya se cumplió. Repito, los discípulos ya predicaron en Jerusalén, los discípulos ya predicaron en toda Judea, los discípulos ya predicaron en Samaria. Hay un lugar de acción que nos hace falta. ¿Saben cuál es? Hechos 1:8, volvemos por favor. Hay un lugar que hace falta que se cumpla. Pablo trabajó incansablemente y hasta la muerte para llegar hasta el área limítrofe del imperio. Sabemos por la historia de la iglesia que Pablo llegó hasta España. Sí, pero nunca llegaron a Chichén Itzá, que ya estaba, supongo, en desarrollo o en su apogeo. Tampoco llegaron hasta China. ¿Me explico, hermanos? Hechos ahora va a centrar la atención de cómo el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Pero este último punto de hasta lo último de la tierra tiene la particularidad de que todavía no ha sido cumplido en plenitud. Entonces tenemos ahí lo que dice: Hechos es el paradigma de la iglesia, empoderamiento y movimiento. El último, el movimiento, implica la historia de la descentralización desde Jerusalén hasta el último de la tierra. Por ejemplo, el erudito pentecostal y analista de Hechos, Gordon Fee, hace todo un análisis del libro de los Hechos y dice que la intención de Lucas en Hechos es que el lector fije su atención en cómo el lente se va moviendo, cómo la iglesia tiene presencia en Jerusalén. Ocurren milagros, Pedro predica, hay un concilio en Jerusalén, pero la iglesia no se queda en Jerusalén. Ahora el lente, la lupa, se va a mover, y los que fueron esparcidos, movimiento, hasta Judea, y los que fueron esparcidos, un ejemplo, Felipe, Samaria. Es difícil a partir de entonces ver el protagonismo de Jerusalén. Jerusalén va a aparecer hasta el capítulo 15, el concilio. Pero ya no es la base, ya no es el centro misionero. De hecho, ahora el gran centro misionero es Antioquía. Vean cómo la iglesia ya no está en Jerusalén. Aunque fue la primera iglesia, aunque fue la iglesia quizá más grande en sus inicios, el primer día se convirtieron
más de 5,000 y luego se añadieron más de 3,000 y la cuenta sigue. Pero Hechos ya no dice qué pasó en Jerusalén, tampoco nos dice qué pasó en Judea, tampoco nos dice qué pasó en Samaria con el etíope. Sabemos por la historia que el evangelio se extendió por toda Samaria, pero no hay más informe. Ahora aparece una iglesia en movimiento: Antioquía, Galacia, Frigia, Panfilia, Roma, Asia Menor. Y por ahí Pablo, como les mencionaba, adelanta y dice: quiero llegar hasta España, en la carta a los romanos. Iglesia en movimiento. Ya no Jerusalén, ya no está centralizada en lo que ocurre en Jerusalén, aunque la iglesia siguió viva en Jerusalén. La iglesia está en movimiento hasta lo último de la tierra, porque hay una tarea para la cual la iglesia fue diseñada: alcanzar hasta la última etnia. ¿Me van siguiendo, hermanos, hasta aquí? Sí, amén. Siguiente, por favor. Miren, siento que voy a romper récord, ya estoy terminando, llevo 25 minutos. No prometo terminar, no estoy diciendo que ya voy a terminar. Dije, siento que voy a romper récord y estoy casi en lo último. Déjenme decirles algo que venimos manejando, un concepto que venimos manejando desde hace 2 años. La misión no existe para la iglesia. La iglesia existe para la misión. ¿Sí? Lo voy a repetir, lo voy a explicar. La misión no existe para la iglesia. ¿Qué quiere decir? No es que Dios formara la iglesia y dijera: ay, mira, mis hijos, pues como que van a necesitar trabajo para entretenerse un rato, les voy a dar una misión. No, la misión no existe para la iglesia. La iglesia fue diseñada para cumplir la misión. ¿Sí? Desde este punto de vista, mis amados, cuando la iglesia local no está enfocada en alcanzar hasta la última etnia, hasta lo último de la tierra, entonces no estamos cumpliendo la misión. ¿Saben qué pasa cuando alguien no cumple la misión? ¿Sabe qué pasa cuando un soldado regresa al cuartel y el general le pregunta: ¿qué pasó con la misión? No, pues es que en el camino nos encontramos algo más divertido que hacer. Fíjate que organizamos un congreso para soldados. Estuvo buenísimo el congreso para soldados. Oye, ¿y la misión? ¿Saben qué pasa? Es imposible que un soldado no cumpla su misión, hermanos. La iglesia debe de cumplir la misión para la cual fuimos llamados. Amén. Siguiente, por favor. Se me vienen una serie de pensamientos. Para los que están tomando nota, pueden tomarla. Un templo no es la meta, es una herramienta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios nos puede dar y Dios quiere darnos un templo más grande, más funcional, sí, pero déjame decirte que no es la meta. Dios no llamó a la iglesia a construir templos. Sí, aunque te sorprenda, Dios no llamó a la iglesia a construir templos. El templo no es la meta, es una herramienta. Lo necesitamos para congregarnos, para enseñar, para discipular, para predicar. Como ahorita pudiéramos reunirnos debajo de un árbol, pero con la lluvia, hermanos, debajo de un árbol nos revienta un relámpago. Entonces es bueno tener un templo. Antes se reunían en las casas, bueno, eran casas grandes. Ahora tenemos casas pequeñas, no cabríamos en una sola casa más de 100 personas. Necesitamos templos, sí, pero no es la meta, es la herramienta. Los programas y las estrategias de crecimiento no garantizan el éxito. ¿Qué es lo que sí garantiza el éxito? El dunamis que viene de parte del Espíritu Santo. Hermanos, a veces la iglesia está tan concentrada en eventos como ahorita de misiones. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Cuando comienza el año, la iglesia le pregunta al pastor: ¿cuál es el plan de crecimiento? ¿Nos vamos a ajustar quizá al proyecto Felipe? ¿Vamos a participar en el Samaritan Purse? ¿Vamos a participar en cualquier otro programa de crecimiento, pastor? Hermanos, puede haber miles de programas que han servido en otros lugares,
pero no garantizan el éxito. La iglesia no necesita tener un manual de crecimiento. La iglesia necesita el empoderamiento, el dunamis, la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben que es una misión imposible? Es misión imposible, misión rescate, misión etnias, alcanzando las etnias, es imposible. Hermanos, no podemos ni alcanzar a nuestra ciudad. Estoy hablando en Puebla, contexto de Puebla para los que nos están viendo en redes. En Puebla casi no hay evangelio, me avergüenza decirlo. No podemos con nuestra ciudad. A veces la lluvia nos detiene y queremos alcanzar el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer? Apenas si podemos salir de nuestros propios gastos de mantenimiento, ¿cómo vamos a aportar más a los misioneros? Me acabo de quedar sin trabajo. ¿Cómo me piden más ofrenda? Dunamis, poder, el Espíritu Santo que sobre la iglesia. Es lo que necesitamos. Empoderamiento, que la iglesia vuelva a sus raíces, que la iglesia vuelva a sus principios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No pienses que vas a lograr éxito como iglesia si no recibes esa investidura de poder. Pero no basta de manera inicial, necesitas mantenerte lleno del Espíritu Santo. Sigo leyendo, la iglesia, como tal, la iglesia no es destino, es camino. El plan de Dios realmente nunca fue integrarnos a una iglesia local. Es camino, es necesario. El plan de Dios siempre fue que a través de la iglesia local, los que hemos sido llamados para la salvación, ahora tenemos que extender la red para salvar a otros. Tienes que volver a la cloaca de donde Dios te sacó y salvar a otros. Tienes que extender tu mano para bendecir si has sido bendecido. Levanten su mano todos los que han sido bendecidos por Dios. Gloria a Dios. Me apena por los que no han sido bendecidos por Dios. ¿Te hace falta fe? Pero los que hemos sido bendecidos por Dios, hemos sido bendecidos para bendecir, hemos sido llamados para cumplir la misión. Sigo leyendo. Una mega iglesia no es el diseño. Es cierto que apuntamos a grandes números, pero hermanos, esa idea de las mega iglesias nos la vendió Estados Unidos. La mega iglesia no es el diseño. Y a veces nos sentimos frustrados porque mira, somos los mismos, somos 40, somos 60, somos 100, no crecemos. Hermanos, Dios no mide el éxito por números. Ahora he entendido, he estado meditando el movimiento del globalismo. A veces como pastores nos frustramos porque queremos que alguna persona llegue a la iglesia, se arraiga aquí, crezca aquí, haga raíces aquí, que llegue el tiempo que le entreguemos una plaquita de 50 años como miembro fiel de la iglesia y que muera aquí, porque eso implica crecimiento de la iglesia. Pero nos frustra cuando a veces alguien tiene que irse a trabajar a otro lugar. Nos frustra cuando alguien es llamado a otro ministerio y se va también a otro lugar, Dios lo mueve a otro lugar y sentimos que no estamos afianzando las fuerzas aquí. Hermanos, hay que entender y preguntarnos, ¿y si este movimiento de Dios, precisamente Dios lo está utilizando para que Filadelfia llegue aún más allá? ¿Se dan cuenta? Debemos de cumplir la misión hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, una mega iglesia no es el diseño, es una posibilidad, es un sueño tener una iglesia grande, pero no es la meta. Sigo leyendo, las actividades no deben de ser templocéntricas, sino etnocéntricas. Repito, no debemos centrar las actividades en lo que ocurre en el templo. Varios han preguntado, oye, ¿y cuándo va a haber culto de jóvenes? ¿Y cuándo vamos a retomar el culto de damas? ¿Y cuándo va a haber esto? ¿Y cuándo va a haber aquello? Y queremos saturar de actividades la iglesia. Hermanos, ¿y si Dios nos está moviendo? Precisamente para que la iglesia concentre todas sus fuerzas, no en centrarnos de nuevo en el templo, sino salir de las cuatro paredes. ¿Se dan cuenta?
yo sé que este mensaje puede llegar a otras iglesias y respetamos mucho cómo cada iglesia se administra. Hay iglesias que tienen culto todos los días, el lunes de varones, martes de damas, miércoles de oración, jueves de células, viernes de niños. Bueno, hay iglesias que se organizan de diferente manera. En Filadelfia no lo hemos logrado de esa manera. Es frustrante, sí, pero si entendemos que Dios realmente nos está dando una oportunidad de no ser templocéntricos, sino que la iglesia tiene que tener presencia en toda la ciudad. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Y la iglesia debe tener presencia hasta lo último de la tierra. Ahora, vienen las preguntas, ¿cómo lograrlo? Claro, y ahí es donde entra el departamento de misiones. Por eso estamos congregados aquí. Porque más allá de entender cuál es el plan de Dios, debemos de sujetarnos y caminar en ese plan que Dios diseñó. Déjenme versar algunos últimos pensamientos. Hubo un gran problema, y esto lo he platicado con algunos misioneros, hubo un gran problema cuando la iglesia asambleísta dividió el concepto misiones, departamento de misiones, de la misión de Dios. Y entonces misiones se convierte en una opción, porque hay departamento de educación cristiana que trabaja por allá, hay departamento de evangelismo que hace esfuerzos por allá, hay sociedad de jóvenes que hace esfuerzos por allá, se reúnen a comer pizza y no sé qué tanto, ¿sí? No lo hacemos aquí. Ustedes se preguntarán, no lo hacemos. Bueno, yo estoy describiendo la generalidad de lo que suele ser las iglesias, ¿sí? Y por allá, departamento de misiones, que siempre está ahí recordando, nos apoya a los misioneros, que siempre pone que el mundito, que hace actividades. Hay que hagan su esfuerzo los hermanitos de misiones. Y separamos la misión de las misiones. Hermanos, váyanse quedando con esto último. Hay una sola misión. Una sola misión. Una sola misión. Llegar hasta la última etnia. Una sola misión. La iglesia vive para esta misión. Miren, si logramos hacer todo lo demás, departamentos de esto, sociedades de aquello, reuniones con pizza aquí allá, excelente, Dios no nos va a juzgar por eso. Pero que sea lo secundario, que sea lo último que hacemos, como un peldaño. La iglesia debe vivir para la misión. La misión, no hay otro camino. O cumplimos la misión o solo somos un club social. No hay otro camino. Una misión. ¿Por qué nace el departamento de misiones? No lo estoy contradiciendo. El departamento de misiones nace con la intención de reunir todas las fuerzas de la iglesia para que cumplamos dicha misión. Cumplir la misión de Dios y llegar hasta la última etnia pudiera parecer fácil. En la práctica es difícil. Hay etnias de difícil acceso por geografía, por la propia cultura, por el idioma de la gente, por persecución. Entonces no es como que lleguemos ahí al Medio Oriente y digamos, toc, toc, soy misionero y vengo a predicarte el evangelio, ¿verdad? No es así de fácil. Necesitas aprender idioma, necesitas aprenderte la cultura, necesitas tener alguna estrategia para, sí, estar a salvo de la persecución. Y entonces el departamento de misiones lo que hace es preparar al misionero y preparar las estrategias de que conecten al misionero con la iglesia. ¿Okay? El misionero es esa flecha que lanzamos y apuntamos a esa etnia o a esa etnia o a esa etnia. Y es esa flecha que apuntamos. ¿Todos deberíamos ir? Sí, pero quizá no todos estamos capacitados ni llamados a superar esas barreras culturales. Entonces enviamos misioneros. Hago mía las palabras del pastor Mario. Hace tiempo platicábamos y espero no ganarle su predicación. Yo soy el que abre y por lo regular el que abre el evento, pues tiene todas las de ganar porque puede decir muchas cosas y no se repiten. El pastor Mario es el último, entonces posiblemente él la sufra porque cuando él pase ya todo va a estar dicho. No, Dios le va a dar palabra. Pero el pastor Mario, estábamos platicando y decíamos,
Fíjense, hermanos, que Dios nunca dijo en la palabra, Dios nunca dijo, ustedes pueden revisarlo y contradecirme. Dios nunca dijo, rueguen al Señor para que supla recursos. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo, rueguen al Señor para que tengamos la estrategia misionera. Dios nunca dijo eso. Jesucristo dijo, rogad al Señor que envíe obreros a la mies. Entonces la iglesia, si queremos ser una iglesia de la misión, debemos estar produciendo obreros. Me gusta cómo lo dice George Peters en su libro Teología Bíblica de la Misión. Él dice, esto va para los padres. Padre, tú debes de decirle a tu hijo desde que está pequeño, mira hijo, posiblemente Dios te quiera usar en las misiones porque eres llamado para la misión de Dios. Pero vamos a orar porque posiblemente, a lo mejor como segunda opción, Dios te quiera sirviendo en alguna profesión. Si Dios no te llama, entonces Dios te va a utilizar en algún trabajo, en alguna profesión, en algún oficio. Pero ¿qué hace la iglesia hoy? La iglesia le dice al niño, niño, las misiones son difíciles, Tú esfuérzate por ser ingeniero, tú esfuérzate por ser doctor, tú esfuérzate por ser abogado. Y ni siquiera le mencionamos, y si Dios te llama, obedécele, ¿verdad? ¿O cuántos padres han dicho como prioridad, hijo, tú naciste para cumplir la misión de Dios? Posiblemente Dios te quiera cumpliendo la misión como abogado o como médico, pero tu propósito es cumplir la misión de Dios. La iglesia debe de producir obreros. Amén. Hermanos, entonces el departamento de misiones hace toda la logística para prepararnos y unir las fuerzas para enviar misioneros. Pero aquí viene lo interesante. No pensemos que por apoyar a 5 misioneros ya estamos cumpliendo la misión. Siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Vamos a tener un ejercicio posteriormente en otro punto. Ustedes van a analizar, ustedes van a tener la oportunidad, la experiencia de analizar cuántas etnias actualmente hay no alcanzadas en el mundo. Y van a ver que nuestra realidad es aterradora. Termino. Siguiente, por favor. Termino. El plan global de Dios no nació en Pentecostés. Es el propósito desde la eternidad y comenzó su desarrollo con Génesis 3:15, el primer pasaje con promesa de salvación. Le dice Dios a la mujer, la simiente de la serpiente herirá a tu simiente en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Un Salvador nos es dado, Cristo Jesús. Y la promesa o el propósito o el plan se consolidó con la promesa o con la profecía de Génesis 12:3. Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, te he escogido a tu familia, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Siempre ha sido el plan de Dios. No es que en Pentecostés algo haya cambiado. Dios siempre tuvo en vista las naciones de la tierra. Hermanos, yo no sé cuántos de los que están aquí pudieran decir, Señor, si te place escoger a mi familia para que a través de mi familia todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Oh, gloria al Señor. Yo sé que ese pasaje originalmente se refiere a Jesucristo, pero creo que lo podemos aplicar a nuestras vidas, que a través de nosotros haya bendición para todas las etnias de la tierra. Salmo 67, 3 y 4 dice, alégrense y gócense las naciones, porque Dios juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Siempre ha sido el propósito de Dios tener una congregación de todas las etnias de la tierra. Se dice en Génesis, se dice en los Salmos, se dice en los profetas, se dice en el diseño de la iglesia, se dice en Apocalipsis cómo termina el plan global de Dios. En Apocalipsis el apóstol Juan tiene una revelación donde dice, déjenme leerles el versículo
de Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El plan global de Dios y el diseño para el cual estamos aquí, que debemos de cumplir, es concentrar todas nuestras fuerzas y llegar hasta lo último de la tierra. O vives para la misión o no te consideres hijo de Dios. Con esto termino mi participación en esta hora, hermanos. Gracias, y los invito a que continuemos con todo el programa del mes misionero. Vamos a descubrir cómo implementarlo, cómo hacerlo, cómo unir fuerzas, cómo podemos participar, cómo apasionarnos, cómo decirle a Dios: aquí está mi vida, úsala para la misión, úsala para la misión. Gloria al Señor. Ponte de pie, así de manera rápida. Yo sé que es un culto entre semana, yo sé que el tiempo nos apremia, pero cierra tus ojos y medita en esto. ¿Qué tanto estás trabajando para la misión de Dios? Alguien dirá: no, bueno, yo me encargo de barrer el templo, soy parte de la misión. Gloria a Dios, tu servicio es bienvenido, tu servicio, si lo haces de corazón, créeme que Dios se agrada de tu servicio. Oh, es que yo ya toco la alabanza. Gloria a Dios, qué bueno, pero Dios no te llamó para tocar la alabanza. Permíteme decirte, si crees que tu propósito en la vida es tocar la alabanza, estás frito. Si crees que tu propósito en la vida es quedarte en una silla, en un templo, estás frito. Tu misión es llegar hasta lo último de la tierra. Quizá nunca salgas de tu país, pero debes de alcanzar hasta lo último de la tierra. Pregúntate, medita, cierra tus ojos y medita. ¿Qué tanto de lo que estás haciendo aporta a la misión de Dios? A la misión de Dios, a las misiones mundiales, a las misiones transculturales. Gloria al Señor. Mi Dios, aquí está tu iglesia. Úsanos, levántanos y permite que Iglesia Filadelfia cumpla su propósito para tu gloria. Para tu gloria, amado Dios. Para tu gloria. Un día se reunirán todas las naciones. No seré recompensado por eso y no lo busco. Pero mi corazón rebosará de alegría al ver la sonrisa en mi Señor Jesús, como han sido alcanzadas las etnias. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, ¿cuántos pueden decirle en esta hora?